El declive de la seguridad democrática es el título de un informe que presentó la corporación Arco Iris, que dirige León Valencia, columnista también del diario El Tiempo todavía, sobre el estado de la seguridad democrática. El informe recomienda al gobierno hacer algunos ajustes después de los éxitos que se ha tenido en la erradicación de la guerrilla de los centros urbanos y de otros sitios, anotando que hay un surgimiento ahora de nuevos paramilitares, de nuevas bandas criminales y una reorganización de la guerrilla. Hemos invitado al doctor León Valencia, director ejecutivo de la corporación, para analizar el estado de la política de seguridad. León, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Mantiene las recomendaciones que despertaron bastantes críticas por parte del presidente y del ministro de Defensa. Una cosa triste de esto es que las críticas eran más ataques personales que debate de las ideas que exponíamos, porque nosotros no negamos los éxitos de la seguridad democrática hasta el 2008. Lo que decimos es que en el 2009 empezó un declive de esa política y lo marcamos muy claramente con cifras, con estadísticas a todos los niveles. Analizamos todos los actores del conflicto. ¿El declive en qué consiste? Perdón que lo interrumpa tan rápido. Pues consiste en que en el caso, digamos, de los paramilitares, para poner, digamos, un tema emblemático, porque fue una negociación que se presentó al país con un gran éxito, que hubo una desmovilización de bastantes estructuras de los paramilitares y que hubo una reducción de la violencia, con casos muy especiales como el de Medellín, que de una tasa de, digamos, de unos niveles de homicidio de 2.500 homicidios en el 2002, se bajó hasta 700 homicidios en la ciudad de Medellín. Entonces volvimos a cifras muy altas de 2003, de 2.000 homicidios en Medellín según Medicina Legal, y eso pues escandaliza. Luego también en otras ciudades, lo estamos viendo después incluso de la presentación del informe, Cali, Barranquilla, Cartagena, modalidades que no se veían en ciudades como Barranquilla o Cartagena del sicariato, y en 17 ciudades más. Ese conflicto se urbanizó, el de los neoparamilitares, y ahí decimos nosotros, fue una desmovilización parcial, hay una reactivación de las bandas paramilitares. En este momento están en 293 municipios. Las nuevas bandas paramilitares copan 293, ¿tienen presencia? Tienen presencia. Lo hacemos un seguimiento nosotros en 10 periódicos regionales, en las cifras oficiales, en la bitácora de Vicepresidencia de la República, en las cifras de la policía, en las cifras del ejército, y contrastamos eso con un trabajo de campo también. Y son informes que los hemos hecho ya durante 3 años, a final del año, y no queríamos, digamos, convertir esto en un debate fundamentalmente de oposición-gobierno. Era un informe para mostrar estas realidades que finalmente tuvo mucha acogida en los medios. El informe es porque los jefes de redacción de los periódicos, de los noticieros sienten que eso era lo que se estaba viviendo y que esa información estaba llegando a los medios. Nosotros lo que hicimos fue ordenarla y ponerla en el informe. Otra vez pasan de 10.000, decimos nosotros, los miembros de esas bandas y de esos grupos. Y el punto polémico ahí, Ramón, y por eso el gobierno se molesta tanto, es porque nosotros decimos que eso obedece a una negociación que se hizo mal hecha y que estas son las consecuencias de esa negociación. O sea, el caguán del presidente Uribe es la negociación con los paramilitares mal hecha que los fortaleció y los dejó vivos. Exacto. Mire, y hay cosas que son de bulto, que no necesitan, digamos, una gran investigación. En Medellín, por ejemplo, que es el punto de quiebre de toda esa política de seguridad democrática, habían varias estructuras de los paramilitares. Entonces se desmovilizaron el bloque Héroes de Granada y el bloque Cacique Nutibara. Pero el nodo central de la red de los paramilitares era la oficina de Envigado, todo el mundo sabía. Don Berna. Don Berna y su oficina. Y finalmente esa oficina no se desmovilizó. El gobierno lo sabía, eso no lo puso en la mesa,
no obligó en el marco de la negociación a hacer eso. Y al final, ¿con qué terminó Medellín? Con la oficina de Envigado, toda la red especializada, que esa era la fuerza más especializada de don Berna, en la clandestinidad, con la Corporación Democracia, donde estaba el bloque Cacique Unutibara y el bloque Héroes de Granada, de la gente desmovilizada. Tenía una combinación de una estructura legal y una estructura ilegal, con todos los tentáculos, con empresarios y políticos de Antioquia y de Medellín. Eso explotó cuando los extraditaron. Volvió la lucha, volvió esa gente a reactivarse con peleas internas y disputa interna. Y hoy Medellín, pues, es otra vez una ciudad anegada de sangre, una ciudad controlada en las comunas y en los barrios por estas fuerzas. Y entonces ahora les ha dado por echarle la culpa a los alcaldes. Y yo creo que algo tienen que ver los alcaldes, pero lo principal está en la política nacional de seguridad democrática, en la manera como se hizo esa negociación. Los jefes en todos los sitios del país son viejos paramilitares. Ahora Báez le decía una cosa ya cuando lo llevaron a Itagüí, le mandó una carta a Luis Carlos Restrepo y le dice: Luis Carlos, bueno, ya nos derrotaron, nosotros estamos aquí en la cárcel, es posible que nos extraditen, pero le quiero decir una cosa que usted sabe, y si quiere no haga pública esta carta, yo solo quiero hacer como un testimonio. Los jefes de los paramilitares éramos 40, y a la cárcel de Itagüí llegaron 19, quedaron 21 por fuera de los grandes jefes, y de los mandos medios 500 no se integraron. Siguieron en la guerra. Siguieron 500. En la guerra. Y esos son los que están, y muy poquitos los metimos en Justicia y Paz, por acuerdo con usted, doctor Restrepo, le decía Báez. Entonces, quedaron unas fuerzas que luego se han reactivado después de todo el proceso de extradición, y eso es lo que queremos decirle. Nosotros hacemos mapas, identificamos dónde están, y claro, eso genera polémica. Polémica con el presidente, con las autoridades civiles, pero polémica con la policía. Nosotros fuimos a hablar con el general Naranjo. ¿Pero por qué polémica si las cifras son oficiales, son de la vicepresidencia, son cifras de criminalística, de la misma policía y de medicina legal? ¿Cuál es la polémica? La interpretación, porque las cifras son correctas. Sí, son interpretación. Y nosotros en una charla muy tranquila, además muy receptivo, el director de la policía, el general Naranjo, fuimos con todo el staff de ellos y con toda la gente que hicimos la investigación, y nosotros le decíamos: hay interpretaciones, pongamos un caso, le llamamos muchos casos, pero ponemos este. ¿Cómo recoge la policía el atentado a Carranza en los Llanos Orientales, en el Meta? Como un intento de secuestro y 2 homicidios. Eso desde la criminología, que es la metodología que utiliza la policía, es una tipología de delitos. Pero para nosotros, que lo vemos desde la ciencia política y la sociología, decimos, es un enfrentamiento entre 2 grandes fuerzas y 2 grandes poderes que luchan por controlar una región y que se enfrentan por las salidas de rutas de narcotráfico, por el control de los territorios. Entonces es una mirada desde otra perspectiva y es una interpretación distinta, y ahí es donde tenemos diferencia. Míralo desde el conflicto o desde simples tipos criminales. Al gobierno le interesa eso, mirarlo como hechos aislados, para presentar como un gran éxito la erradicación de todos esos grandes grupos, pero eso es un engaño para ellos mismos. Esa es la parte de los paramilitares. El informe también habla de la guerrilla, de las FARC en particular. También dice que se han reorganizado, que han asimilado la política de seguridad que ha desplegado la fuerza pública y que ahora acuden a minas y a francotiradores para no tener que enfrentarse con la policía ni el ejército, y más bien mantenerlos constantemente asediados por esas bombas quiebrapatas y por francotiradores. Al respecto, pues aquí a Cable Noticias le llegó una información, un video. Miremos un poco a Cano, a ver qué dice, y discutimos sobre el informe. El informe. Esta es la carátula de un libro. Siguen en su propaganda, en su afán de mostrar una nueva imagen, las FARC, ¿no? Esta es una carátula de un libro que acaban de sacar con la biografía de ellos, escrita por ellos, de Marulanda. ¿Ya la conocía? No.
¿sabes? Es un libro que están distribuyendo, pero por internet y en PDF, que coincide con el documental que circuló hace algunos días, en donde se muestran con una nueva cara que corresponde a Cano. ¿Usted cómo ve a Cano? ¿Han cambiado a las FARC? ¿Están resucitando? ¿Están renaciendo, como dicen ellos? Eso es un poco lo que le quisimos decir al gobierno. La legislatura de Cano, ¿qué significa? ¿Qué ocurrió con las FARC? Las FARC tenían la estrategia sobre la cordillera oriental, en Cundinamarca, cercar a Bogotá y tomarse el poder. Esa es su estrategia. ¿Tenían cuántos frentes alrededor de Bogotá? En Bogotá tenían 9 frentes. 9 frentes con 2.000 hombres aproximadamente, más milicianos. Más milicianos en Bogotá. Eso era el bloque oriental, en cabeza del Mono Joy, que era casi el 50% de las FARC. La Operación Libertad 1 del Ejército, de 2003, la Operación Libertad 2, expulsó de Cundinamarca y destruyó todos esos frentes. Quedaron prácticamente, eso fue un triunfo muy grande del Estado, del gobierno sobre las FARC. Una gran operación exitosa en la erradicación de Cundinamarca. Y eso es y de toda la cordillera oriental. Es que el Mono Jojoy terminó en los llanos del Yarí, después de estar muy cerca de Bogotá, de tener un frente en Bogotá. Llanos del Yarí, en el fondo del Caquetá, donde no esperaba estar. Cuando él venía para Bogotá, le tocó devolverse al Yarí. Tocó devolverse. Y eso es, y digamos, porque aquí la capital era donde se sentía, digamos, el poder de las FARC. Es que una organización que el mismo día de la posesión del presidente, pues desata una lluvia de morteros sobre el Palacio Presidencial. Imagínense eso en los cables internacionales, lo que significó el día de la posesión de Uribe. Aquí hacían operaciones en poblaciones muy cercanas, en La Calera. Entonces, esas operaciones puede que no fueran grandes operaciones, pero en los cables internacionales, como parecía, la guerrilla ataca a 20 kilómetros de Bogotá. Eso aparecía como una guerrilla que tenía muchas posibilidades de tomarse el poder. Entonces la erradican. La erradican. Pero ¿qué ocurre? Tiene una capacidad también de reorganización y de mutación y de acomodarse. Eso ha sido histórico en las FARC. Crearon un nuevo escenario en la cordillera central y lo crea Cano, entre los departamentos de Huila, Tolima, Cauca, Nariño y un sector del Caquetá, con salida al Pacífico. Y esa nueva fuerza que crean en la cordillera central, él y Catatumbo, es lo que le da el mando a Cano, porque es que en las FARC no se gana el mando porque el que tenga mejores ideas, el que tenga más discurso político, no, ahí se gana es pues una competencia de tipo militar. Derrotan a Jojoy y Cano logra crear una nueva fuerza en la cordillera central. Y esa fuerza es una fuerza que se adapta a toda la política de seguridad democrática y empieza a generar un nuevo tipo de operatividad. Y en el 2009, por fin, después de una situación de desorganización muy grande y de crisis de las FARC, estaba muriendo Manuel Marulanda Vélez, matan a Reyes, a Ríos, y hay hay golpes como la Operación Jaque. Trinidad, lo llevan afuera. Y el gran golpe de la Operación Jaque. Ese tiempo en que se estaba muriendo Cano, que se estaba muriendo Marulanda, que prácticamente no había mando en las FARC, era un momento de crisis muy duro, que luego viene en el 2009 y lo revierte, lo está revirtiendo Cano, con una operación que llama Operación Renacer. Entonces empieza a operar sobre bases fijas como el ataque a Corinto, o la entrada a cascos urbanos que no se veía, como fue, digamos, en Garzón, que es la tercera población del Huila, entra en una operación comando, mata a 3 personas y se lleva los concejales. Pues medio 2 batallones. Y luego lo que fue del gobernador de Caquetá. Un segundo, León, vamos a hacer una pausa en la consulta. Ya continuamos con León Valencia, director de la Corporación Arcoíris, analizando la política de seguridad de los 8 años de gobierno del presidente Uribe.
Continuamos analizando con León Valencia, director de la Corporación Arcoíris, el estado de la seguridad democrática desde el punto de vista de la fuerza pública, los paramilitares y la guerrilla. Estábamos analizando el último golpe de las FARC en el Caquetá, que muestra un cambio de táctica, pero antes de continuar, déjeme presentarles aquí en la consulta a Cano, que hace años no lo veíamos en un video. Llegó un video y oigamos unos fragmentos para poder discutir. Como revolucionarios, seremos perseverantes en la búsqueda de caminos de superación del conflicto a través de los acuerdos políticos, como lo hemos hecho desde Marquetalia en 1964. Pero, debemos decirlo, mientras perdure la confrontación, habrá prisioneros de las partes contendientes, que en nuestro caso apresamos en los campos de batalla, armados, rendidos e identificados plenamente. Cano, en noviembre, es una grabación de noviembre, larga, dura como 20 minutos, en la que básicamente reitera las políticas de las FARC como si no hubieran pasado 8 años, un poco sorprendente. ¿Cómo lo interpreta? Sí, es que ellos, yo creo que ellos saben que han sido muy golpeados, ellos saben que perdieron mucho de lo que habían conquistado, pero tienen confianza siempre en que eso se puede recuperar, que el esfuerzo del Estado, porque ha sido muy grande para producirle esos golpes que le han producido, porque, Ramón, es que lo extraño fuera que no le hubieran golpeado a las FARC y al ELN, y lo extraño era que no hubieran conquistado todos esos éxitos. Es que es muy grande la inversión en defensa, es que nosotros pasamos de 3.2 al llegar el presidente Uribe a casi 6 puntos de... ¿Qué significa cuánta plata? De inversión en defensa. Nosotros estamos invirtiendo 20 billones de pesos por año en el conflicto. Pasamos de 250.000 hombres a 450.000 hombres en la fuerza pública. Así duplicamos la fuerza pública. Nosotros tenemos un ejército, el ejército es un ejército casi igual al del Brasil, que es 8 veces más territorio y 5 veces más población. ¿Y pasamos de 30.000 paramilitares a cuántos? Nosotros, en este momento hay unos 10.200 paramilitares. La tercera parte. ¿Y guerrilleros? Y guerrilleros están en 11.000, también fue una rebaja muy grande en el caso de las FARC. Y el ELN está en 3.000 o 3.500 guerrilleros. O sea, tenemos 14.000 guerrilleros, se redujo la mitad de la fuerza guerrillera y en una tercera parte las fuerzas paramilitares. Lo cual es un éxito grande, pero la inversión es impresionante. Nosotros discutimos mucho eso, llegamos a un techo en la inversión en defensa. Nosotros creemos que sí, ese es un debate interesante, lo hemos, antes de presentar el informe hicimos unos foros con el director de Planeación Nacional, con expertos. Les dijimos, bueno, es sostenible hacia adelante este ritmo del gasto en un momento de crisis económica, en un momento de cambios de las políticas de Estados Unidos, en un momento donde también hay un cansancio con todo este proceso de... Es sostenible y va a ser sostenible, León, porque ya se aprobó la nueva forma de financiarlo a través de un impuesto a las empresas que tengan más de 3.000 millones de pesos en patrimonio a partir del año 2011, o sea que va a ser sostenible ese gasto militar. Pero fíjate, ya estaba, lo prolongaron, es el impuesto de guerra. Ellos recolectaron en estos 4 años de impuesto de guerra 6.000 billones de pesos. Entonces, lo tenían y tenían la ayuda de Estados Unidos, 700 millones de dólares que empieza a disminuirse y sobre todo después empieza a reorientarse. Nosotros dudamos mucho que sea sostenible. En este momento hay un recorte en todos los campos, digamos, en el Estado. El presupuesto se ha reducido. Claro, porque se redujo el crecimiento de la economía y la tributación, entonces, por consiguiente una restricción de recursos. Nosotros creemos, ahora también los ingresos de las guerrillas se han disminuido, los ingresos de los paramilitares se han disminuido, pero ellos tienen unas fuentes ilegales que normalmente son más flexibles. Son más flexibles, el narcotráfico, toda la extorsión, todos los negocios ilegales en que se meten estas fuerzas. Entonces nosotros es otra cosa, si la inversión llega a un techo, si no es sostenible este ritmo del gasto hacia adelante, y si estas fuerzas se han recomodado
a una estrategia de seguridad democrática, hay que repensar la seguridad democrática. Es lo único que le decimos. O sea que cuando Cano amenaza con que va a seguir haciendo prisioneros de guerra o capturando o secuestrando soldados y policías, ¿está diciendo una amenaza que tiene cierta credibilidad? Sí, yo creo que las FARC es una organización que repite y repite un discurso político viejo, pero es una organización que no caña, digamos, no hace grandes amenazas. No juega póker, como algunos ministros de defensa. Que puede cumplir, que va a acabar, sino que mantiene un discurso político y más bien apela a la idea de que va a resistir más que a que va a crecer y a tomarse el poder de un día para otro, sino que va a resistir. Su esfuerzo es mantenerse, su esfuerzo es cambiar según las circunstancias. Ahora, cuando nosotros decimos eso, pues a veces la gente dice, oiga, es que estos tipos simpatizan con la guerrilla. Nosotros no simpatizamos para nada, pero nuestra obligación como analistas es mostrar las cosas tal como son, a partir también de la experiencia, a partir de la historia y a partir del estudio de las guerras. Y como son, es que están en 11.500 hombres, esa cifra la comparte la policía y el ejército. Ellos dicen 8.000, el ejército. En esto hay distintas versiones de la policía porque les toca tratar a distintos enemigos y el ejército. Por ejemplo, si uno va con el general Naranjo, después hicimos la reunión y él decía, hombre, en lo de las FARC, que no es lo que le toca combatir a él decía, ustedes tienen mucho de verdad, en algunas cosas incluso se quedan cortas. Por ejemplo, dijo, la policía ha identificado que 17 estructuras inactivas de las FARC, sobre todo en el sur del país, en el último año habían reactivado su accionar. Bueno, serán sus propias investigaciones y sus propias cifras. Igual si uno le dice al ejército, pues en el caso con Naranjo debatíamos y controvertía un poco más las cifras sobre los neoparamilitares, que es su campo de acción. Con el ejército, con el viceministro, en cambio con el viceministro Jaramillo, que no había salido todavía del ministerio, me encontré para debatir un poco eso, o en una cosa más casual, y él dice, oiga, quizás ustedes tienen un poco de razón en lo de los neoparamilitares, pero en lo de las FARC no. Hizo Bueno, pero 8.000 guerrilleros es una cifra igualmente alta. Si son 10.000 o 8.000, pues digamos que necesitaremos otros 10 años para que lleguen a 2.000. Si vamos de cada 8 años, acabamos la mitad, vamos en 8.000, necesitamos otros 8 para llegar a 4.000, o sea, 20 para que queden a 1.000. Pero esa relación además tendríamos que mantener el mismo ritmo también de esfuerzo en gasto. León, déjame cambiarle un poco el tema. Usted decía antes de irnos al primer corte que las FARC estaban dando unos golpes distintos, nuevos, que se habían reacomodado, y un ejemplo que iba a poner era el del intento de secuestro del gobernador de Caquetá y su posterior asesinato como una de esas manifestaciones de nueva forma de guerrear. Fíjese que eso nunca no se había dado, digamos, que entraran por un gobernador a una capital totalmente militarizada como Florencia y se lo llevaran y luego no tuvieran, digamos, ninguna baja en esa huida con el gobernador y bueno, lo asesinaron. Pero escribamos un poco el operativo porque entiendo que ellos fueron, digamos, cuando huían, perseguidos por el ejército, salieron de la vía y se estrellaron, pero más adelante, a pocos metros de donde se estrellaron, había cargas explosivas a lo largo de la vía durante 300, 400 metros, de manera que esa policía y ejército que sabían ellos que los iban a perseguir, volaran cuando llegaran a ese punto. Se salvaron porque se estrelló antes el carro, pero ¿significa eso lo que usted está diciendo? ¿Que hay una forma de combatir mucho más sofisticada? Es que la gran ventaja, Ramón, ¿es correcto lo que dije el operativo? Es muy correcto. La gran ventaja que, digamos, que mostró el ejército durante todos estos años es la movilidad aérea y la inteligencia. Era la capacidad de identificar grupos de las FARC, caerles rápidamente, vía aérea y copar una estructura de las FARC cuando identificaban. Igualmente, cuando las FARC hacían una operación, inmediatamente tenían información, el ejército podría movilizar una tropa rápidamente al lugar de operaciones y sorprender a las FARC en su retirada. ¿Qué han hecho las FARC? Las FARC entonces
también aprendieron, se han adaptado en ese proceso, porque dicen, bueno, utilizan unas operaciones comando para hacer el operativo, pero al mismo tiempo instalan una cantidad de explosivos en la vía, traen para golpear minas que son impresionantes. Esas minas que ahora patas son minas que producen un desastre muy grande, todas esas minas antipersonal, y al mismo tiempo tropa de reserva para enfrentar, digamos, la retirada. Y eso ya son modalidades operativas que no le permiten hacer lo que hizo al principio el gobierno, y era sorprenderlos o enfrentarlos en una operación. Lo que hicieron en Corinto, lo que han hecho allí en Caquetá, no es que sea negligencia de la fuerza pública, es que la fuerza pública sale y sabe que en el camino la infantería se va a encontrar con minados impresionantes y se va a encontrar con tropa de reserva que los enfrenta, y van a perder mucha gente y van a tener muchas bajas. Y ya empiezan a lograr éxitos en secuestrar gente y llevársela otra vez al monte. Incluso al tipo, al gobernador, que es una cosa, un hecho pues muy atroz, lo degollaron, una cosa repudiable, aún en conflicto armado. ¿Y en indefensión? En indefensión. Y cínicamente dicen que lo mataron por el acoso de la tropa cuando lo llevaban para un juicio, cuando el destino de él era igualmente ese, iba a terminar en una ejecución, porque lo acusaban era de ser un paramilitar y de ser un tipo corrupto, y le tenían un juicio político que era para eso. Entonces, todas estas cosas nos dicen que este conflicto también tiene unas historias muy largas, una capacidad de adaptación que a veces a uno le impresiona la ligereza con que muchos analistas muy ligados al gobierno, a la fuerza pública, hablan de ese proceso, o académicos acá. Y a mí me llamó mucho la atención que aquí estuvo el año pasado un analista muy ligado al Departamento de Estado, y que fue es uno de los 5 principales asesores del Pentágono en temas de seguridad y terrorismo en América Latina. Y entonces él decía, tenía una visión más exacta de las FARC. Decía, las FARC, aquí hay una subvaloración de las FARC. Las FARC son una fuerza que su arte es defenderse, y su capacidad, digamos, de adaptarse a las circunstancias es muy grande. Y claro, y hay una máxima de las guerras que dice que la mejor forma de perder una guerra es utilizar la estrategia con la que se ganó la anterior guerra. Cuando uno ensaya durante muy largo tiempo una misma estrategia, pues el enemigo se la aprende. Nosotros hemos ensayado las estrategias de la seguridad democrática durante todos estos años, y los otros no están cruzados de brazos, sino están aprendiendo y adaptándose. O sea que necesitamos una renovación en la seguridad democrática. Vamos a oír otro fragmento de Cano de las FARC para interpretarlo. Simplemente tenemos conciencia que, siendo todos hijos del pueblo, estamos situados en distintas orillas del conflicto, como efecto de esta guerra impuesta por unos ricos que disfrutan en sus palacetes, mientras una juventud de origen humilde acude al combate a defenderle sus privilegios. Son estos mismos oligarcas los que niegan la existencia del conflicto armado y social, pero reclaman sin descanso dineros para la guerra. Los mismos que manchan de indignidad la patria, abriendo puertas a la presencia y accionar de las mercenarias tropas gringas con la disculpa de la lucha contra el terrorismo. Son los mismos ricos que niegan el canje de prisioneros de guerra y juegan con los sentimientos de los familiares, haciéndoles creer desde hace 7 años que su libertad está muy cerca. Debemos decirlo claramente: la oligarquía de momento ha cerrado las posibilidades del canje, porque asegura eso debilita su política de seguridad democrática. ¿Cómo le parece, doctor León Valencia, la declaración del señor Cano? Pues mira que... Breve para irnos a comerciales. Mira que vuelven a insistir en el canje, que es como su único punto de conexión política con la sociedad, pues con algunos sectores que están
muy interesados en el campo humanitario de traer unos secuestrados que están en manos de ellos y que no tienen opción de rescate. Pero se ve como un giro en Cano frente a lo que era la línea de Marulanda, mucho más radical. Por lo menos abre la puerta a una posición política. Vamos a una corte en la consulta y ya continuamos con León Valencia, director de la Corporación Arcoiris. Continuamos en este análisis de la política de seguridad democrática con el León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Arcoiris. Estamos analizando el tema de las FARC. Acabamos de oír otro fragmento de este video de noviembre del año pasado que produjeron las mismas FARC, en la que parecen reiterar su búsqueda de una negociación política una vez más, esta vez 8 años después del fracaso del Caguán. Sí, ellos, yo creo que Cano, pues, por un lado, tenía que hacer una primera, digamos, acción en la FARC, era apoderarse del mando y mostrar que podía conducirlo militarmente para reemplazar a un señor que 40 años dirigió esa fuerza en detalle, digamos, que es un guerrillero que murió de muerte natural, es decir, un tipo que es capaz, digamos, en pasar por varias guerras y terminar muriendo, digamos, en la cama. Mostró, digamos, una audacia, una enorme capacidad militar, y Cano tenía que mostrar, a ver, de qué soy capaz. Y a medida que le ha dado un resultado su plan militar, a medida que su plan Renacer ha mostrado resultados, entonces también se puede meter en el campo político, en un aislamiento muy grande, a recomponer las redes internacionales, a recomponer también alguna relación con actores políticos del país. Y la única forma, la única manera de restablecer algunas relaciones con la comunidad internacional o con fuerzas del país es la negociación, porque es el único escenario donde puede encontrar alguna interlocución, y eso lo está intentando hacer. Pero había prometido liberar gente, los actores políticos lo liberó, luego ha intentado liberar a algunos miembros de la fuerza pública e insistir en el intercambio humanitario, y lo ha hecho con esa intención. El gobierno, yo creo que muchas veces lo ha argumentado públicamente: oiga, este tipo lo que quiere es, al mismo tiempo que mantiene toda su actividad militar y se va recomponiendo militarmente, nos quiere meter otra vez en los shows políticos, y por eso es que no, por eso es la renuencia del gobierno a aceptar ese canje en esas condiciones. Que es muy complicado para el gobierno. Pero hay un tema que este video ha analizado con algunos miembros de la fuerza pública, que es bien interesante, volviendo al ejército y a la policía, y es que ellos reconocen, la fuerza pública, que es necesaria una etapa distinta de la política de seguridad democrática en la que el Estado intervenga como Estado social de derecho y no como fuerza pública, que a donde han reconquistado el territorio que antes ocupaba las FARC llegue la educación, la salud, las vías, los créditos, la inversión del Estado, y se asiente una población que no pueda ser otra vez copada por la guerrilla. Eso es dicho por varios miembros de la fuerza pública, se presenta un nuevo panorama, una orientación distinta a la política de seguridad, que no es desbaratarla, sino desarrollarla hacia lo social. Y un poco lo que usted está diciendo es lo mismo que dice Cano: seguimos en esta lucha porque somos inderrotables, nos han golpeado, pero si no hay un cambio mucho más estructural en el Estado, la guerra va a continuar por muchos años a ese costo que usted ha mencionado. Sí, fíjese que han empezado a tener otras voces los militares. Después de la operación Jaque hubo una euforia muy grande, fue donde se acuñó la idea del fin, y se tuvo la esperanza de que se podía realmente acabar con esas guerrillas, y se había tenido la idea de que la desmovilización paramilitar había sido plena y que bueno, íbamos a estar fuera del conflicto. Se empezó a hablar de posconflicto, de posvictoria incluso, hablaron los militares. Se ha revertido ese lenguaje.
muchos militares dicen, oiga, esto realmente no es posible terminarlo por esta vía, la reconciliación exige otros procesos. Y ahí es donde hay un llamado a replantear cosas. Se dice, no, es que quiere que volvamos a lo del Caguán y eso que la opinión pública repudia mucho, diálogos inútiles, diálogos sin fin preciso. Pero ahora tenemos que reconocer que si fracasó el Caguán y fracasaron la cosa con los paramilitares, hay que dar otro paso distinto. Hay que pensar en que Cenita es una cosa integral. Aquí, una cosa que he dicho que es, obviamente es muy difícil posicionarla como en el país, pero yo he dicho es que aquí hay dos procesos de paz por hacer. Uno, el de con las guerrillas, obviamente, que las guerrillas se reconcilien con la sociedad y con el Estado en un proceso político. Pero hay otro, y es que la reconciliación con la democracia que tienen que hacer estas élites regionales que se aliaron con los paramilitares y formaron lo que fue la parapolítica y que produjeron una catástrofe humanitaria. Esa alianza produjo una catástrofe humanitaria igual o mayor que la de las guerrillas. Y ahora se habla de 150.000 muertos en los últimos 20 años. La Fiscalía ya han confesado 21.000 asesinatos allá. Entonces hay que hacer dos procesos. Ya no se puede tratar, digamos, de destruir a unos y negociar con los otros. Pastrana intentó desmontar los paramilitares y negociar con las guerrillas. Uribe, destruir las guerrillas y negociar con los paramilitares, y el conflicto sigue vivo. Hay que idear nuevas fórmulas. Hombre, ya nadie va a decir, el mundo ha cambiado, el país ha cambiado, no vamos a cometer los mismos errores. Hay cosas que están vetadas, zonas de distensión, el de negociar en medio del conflicto, el de negociar en medio de los secuestros. Habrá que inventarse nuevos caminos. El mismo presidente Uribe al inicio de su gobierno planteaba que la gran ofensiva militar era para llevar a la guerrilla a una mesa de negociaciones en mejores condiciones de las que se presentaron en el Caguán. Pues eso nunca lo volvieron a decir. Las mejores condiciones son hoy, porque es que ese es otro cosa colombiano, ese es una cosa muy extraña en Colombia. En Colombia no sabemos terminar las guerras. Las FARC habían ganado la guerra en el sur del país, cuando se sentaron al Caguán. Habían ganado la guerra y no supieron terminarla, no dieron el paso hacia cobrar esa victoria que ya habían vengado, porque ellos se fueron a todo el sur del país a hacer la guerra, vengándolo de la Unión Patriótica. Pues ya lo habían vengado, ya tenían un triunfo cuando se sentaron una fuerza muy poderosa y no fueron capaces de terminar la guerra. Y el presidente Uribe les ganó la batalla en la Cordillera Oriental, destruyó toda la fuerza del Monojo y en la Cordillera Oriental. De alguna manera desbarató la estrategia de las FARC, esa que pusieron a andar desde los años 80. Ganó esa guerra, le ganó la guerra al Monojo y ganó la guerra en la Cordillera Oriental. Y fíjese que tampoco tiene camino para terminar una guerra, no tiene capacidad de terminar una guerra cuando la ganan. Y es un drama colombiano. Nosotros de un lado o de otro ganamos guerras, pero no somos capaces de terminarlas. Y las guerras se terminan. ¿Cómo terminamos esta guerra? Las guerras se terminan de tres maneras: destruyendo totalmente el enemigo, cuando el enemigo se rinde, o cuando se negocia con él en un momento en el que se le asestan unos golpes. Aquí yo no veo destrucción total, este ha sido el ensayo más grande, no veo rendición. Entonces yo la única manera que veo es una negociación. Cuando se puede mantener el estatus de convivencia con la guerrilla, donde la guerrilla queda aislada en los bordes de las fronteras, en las selvas, en zonas marginales, y en las ciudades vivimos tranquilos. Pero fíjese que hoy en día esas fuerzas marginales capturan las agendas de los países, así sean marginales. Entonces, por ejemplo, la FARC tiene capturada la agenda externa colombiana. Usted no se imagina que echan un video que lo ven 500 personas, 400 por ahí, lo ponen a circular ahora el video donde parecen como campesinos. Entonces el ministro de Exteriores, la primera vez que el ministro de Exteriores cita a una reunión de todos sus embajadores, unos en Bogotá y otros por teleconferencia, para ver cómo se le enfrentan al video de las FARC. No se hace eso, es un hecho extraordinario, no se hace eso para destruir
cómo va a ser la política económica para lograr la recuperación de las no visas para los colombianos. O para cualquier cosa. Y se hace para este fenómeno que provoca una cosita chiquita. Una cosita chiquita, porque las fuerzas marginales hoy en día, que son fuerzas negativas que producen un impacto, capturan las agendas. Nosotros tenemos capturada la agenda externa del país y buena parte de la agenda interna. Por vía del conflicto tenemos un lío con Venezuela de marca mayor, con Ecuador. Por vía del conflicto nos hemos aislado de toda la región latinoamericana. Las bases militares tampoco ayudaron mucho y son por vía del conflicto. Y son por vía del conflicto. Entonces, claro, ese conflicto nunca será marginal. Pueden ser marginales las guerrillas, pero su poder, digamos, de captura de las agendas es muy grande y lo han demostrado y siempre estamos pendientes de eso. Y claro, aquí hay una élite que... Pero entonces ese modelo que le planteo de convivencia con unas FARC marginadas no es viable. No es viable y no es deseable, porque yo creo que mantener el país de cara al pasado. Prolongar la enfermedad infinitamente. Y de cara al pasado, porque nosotros necesitamos deshacernos de ese pasado. Nosotros tenemos unos empresarios de los años 60, unas guerrillas de los 60, un sindicalismo de los años 60. El país está muy anclado en ese pasado. Uno va a Europa por la mañana, se levanta, se mete a internet, se mete a los periódicos colombianos, ya a unas 7 de la mañana ya están todas las noticias del día siguiente aquí en Colombia, y uno ve las primeras páginas, las FARC, el narcotráfico. Desastre total. Sale a la calle y ve que están discutiendo otras cosas, la globalización, la integración económica, sí, Colombia está los líos sociales. En la cola del conflicto este-oeste de los años 60. Nosotros estamos en una cosa que no... Y eso, pues, este es un país que digamos, está contenido, arañado por ese conflicto y no puede despegarse hacia la modernidad. Pero quiero ir otro pedacito, el último del señor Cano. Bueno. Oigamos a Cano para continuar esta discusión. De nuestra parte insistiremos en el canje. Hemos dado muestras inequívocas de disposición para acordar unas reglas del juego desde que unilateralmente liberamos más de 350 prisioneros en el Caguán y flexibilizado permanentemente las circunstancias que deben rodear un encuentro en tal sentido. Por ejemplo, desde el 16 de abril pasado anunciamos como demostración cierta de voluntad la liberación del cabo Moncayo, así como la entrega de los restos del mayor Guevara a su familia. Luego agregamos al soldado Calvo, que sus jefes abandonaron herido en el campo de batalla. Lo único que debe hacer el gobierno por ellos es autorizar para que los recojan. Son personas al servicio del Estado, pero el presidente no ha querido. Todo esto nos alienta a intensificar esfuerzos por el canje. El canje, insiste Cano, su postura política, el gobierno no responde, es el resultado de lo que usted está analizando. Al gobierno no le interesa, a este gobierno, continuar o volver a una etapa de negociación con la guerrilla porque considera que eso es darle una plataforma política y volver al Caguán, o simplemente es que se cree en la posibilidad de la derrota militar. Yo creo que ellos, más que todo, es una cosa política y configura una cosa insólita en el mundo. En ninguna parte del mundo que digan, oiga, van a entregar a unos secuestrados, el gobierno dice, no voy por ellos, unilateralmente. No voy por ellos porque... ¿Qué se hace en el resto del mundo? Porque hacen un show político. Pues no hablo en el mundo. Eso Israel. Hay intercambios incluso completamente desiguales, de cambiar soldados prisioneros, como en el caso de Israel. Y cadáveres por prisioneros. Cadáveres por prisioneros. Cadáveres de soldados israelíes por prisioneros palestinos. Aquí liberaron como 400 soldados palestinos por 4 cadáveres de israelíes. Porque hay otra apreciación. En el mundo siempre se piensa mucho en los ciudadanos y hay una presión muy grande de la opinión pública para rescatar a los secuestrados vía negociación, principalmente. Y claro, si un Estado es capaz de rescatarlos por la vía militar, pues bien,
pero eso es muy difícil. O por la vía de la inteligencia. Ya continuamos con León Valencia analizando la situación de las guerrillas, de las FARC y del paramilitarismo en Colombia. Ya volvemos en la consulta. $10.000 paramilitares, 8.000 o 10.000 guerrilleros sobreviven en el país, subsisten, actúan de una u otra manera. El informe que ustedes han presentado invita al gobierno y a la sociedad a reflexionar sobre un nuevo paso para fortalecer la seguridad, para seguir más adelante. ¿Cómo sintetizamos en estos últimos minutos ese análisis que está haciendo, en donde nos ha contado que hay nuevos paramilitares que están actuando de una manera mucho más criminal que los antiguos, que tienen una bandera más política, con esta sobrevivencia de las FARC, de sus 8.000 hombres que siguen generando daños como la muerte y el asesinato del gobernador del Caquetá? ¿Cuál es su análisis final o la recomendación que hace la corporación? Uno es que yo creo que no podemos dejar que se conecte este conflicto con un conflicto regional, porque aquí no hemos examinado una variable, que es la variable de la tensión con Venezuela. Siempre, pues, parece insólito que nos podamos ir a un conflicto con Venezuela, pero eso no es descartable. Y bueno, en un conflicto con Venezuela, pues ahí sí se catapultan estas guerrillas, porque lo que se produce instantáneamente una alianza entre estas guerrillas y el gobierno venezolano, que haría el gobierno venezolano con una fuerza importante en la retaguardia del ejército colombiano, y eso implicaría... ¿Es una posibilidad real o es una posibilidad real? De hecho, yo creo que ellos se aprovechan de todos los incidentes, están creciendo en las fronteras porque se aprovechan de todos estos incidentes. Ese es uno de los temas que o sea, que si no abordamos los ajustes en la política de seguridad, vamos a calentar más las fronteras. Vamos a calentar más las fronteras y vamos a crear una situación, de hecho, muy difícil en toda la región. Toda la región, todos los países del Suramérica están mamados con este conflicto. Este conflicto solo les lleva ya desplazados, droga, desórdenes, desorden en las fronteras, gastos militares. Están mamados. Y Brasil, es la preocupación grande de Brasil en la zona es el conflicto colombiano. En vez de estar desarrollando mercados, estamos desarrollando conflicto en el exterior. Entonces ahí hay una preocupación grande, hay una presión grande. También, pues hay un interregno en la política de Estados Unidos, pero hay unos filos que dicen vamos a cambiar la política antidrogas, vamos a cambiar políticas que implican también cambios en Colombia, no vamos a tener solo una solución represiva al tema. ¿Qué quiere decir cambios en la política antidrogas? Es que en Estados Unidos ya hay un comité muy crítico frente a lo que se ha hecho aquí, que eso tenía solo un filo, digamos, represivo, y allí nosotros les vendimos a ellos juntar la agenda antisubversiva con la agenda antinarcóticos. Finalmente ellos han visto que progresó la agenda antiguerrilla, pero la agenda antinarcóticos progresó menos. Se fue para otro lado. Se fue para otro lado. Entonces también ahí hay un cambio, una presión regional. ¿Y hacia dónde cambiaría esa política de drogas? Esa política hacia una política más comprensiva, hacia una política más de inversión en las regiones, hacia una política más de tratamiento como un problema de salud y de prevención que un problema represivo. En esa dirección va. Es que han gastado $25.000 millones en los últimos 15 años en la región. Entonces hay unos cambios también en Estados Unidos. Eso implica que cambiemos acá. Y eso está conectado con la guerra en Afganistán y en otros lados que también se nutre de otro tipo de narcotráfico, pero tráfico al fin y al cabo. Entonces yo creo que aquí hay que volver a palabras como la reconciliación, buscar caminos de negociación distintos a los que se ensayaron. Hombre, el Estado ya no puede desmontar. Pero la reconciliación en torno a qué, porque volvemos al Caguán. No puede ser simplemente sentarse a hablar, sino cuál es la propuesta de reconciliación. No, es que yo creo que la agenda política, digamos, ya se ha minimizado mucho y no se trata, digamos, de una gran discusión sobre los problemas del país. Hay que invertir eso, hay que ofrecer una salida a todos sus actores, a los grupos y a sus jefes,
Es el primer camino. Es el primer. Una salida es una amnistía, es una incorporación a la vida política. Una salida es un carcelazo. Tiene que ser eso. Tiene que ser salidas políticas. Tiene que haber tratamiento a las regiones. Es que aquí hay que incorporar unas regiones al país. Y aquí hay que poner unas condiciones, obviamente, fuertes en el camino de la negociación. Por ejemplo, ya la comunidad internacional no soporta que antes de sentarse en serio a negociar se mantenga el secuestro. El secuestro es casi una condición inapelable y eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que ya lo saben las guerrillas. El tema del secuestro hay que abolir eso. Antes incluso de sentarse a cualquier negociación, cualquier mesa de negociación, hay que sentarse con un final cerrado, con una propuesta seria, digamos, de salir del conflicto y no otra vez a botar tiempo. ¿Sentarse dónde? ¿Cómo? Necesitamos reconstruir el apoyo internacional para todos esos procesos. Para que se pueda dar la negociación en el exterior. Para que se pueda dar una negociación más tranquila. Ahora, eso no quiere decir que ninguno, y menos el Estado, rebaje lo que está haciendo en el campo militar. Hombre, lo que se ha conquistado hasta ahora en el campo militar, el Estado no lo declina. El país y la sociedad civil no va a permitir que se lo van a declinar. De eso no se trata. Y no se trata de llegar en las mismas condiciones de hace muchos años, frente a todos los actores. Porque es que ese es otro tema, digamos. ¿Cómo logramos sentar en un gran pacto político para que no le metan violencia a la política también desde las élites? León, muchísimas gracias por hacer este análisis con los televidentes de la consulta. Ha sido muy iluminador, hemos oído a Cano, lo hemos oído a usted y esperamos que estas reflexiones sirven para replantear la política de seguridad en términos positivos y sin tanto apasionamiento como es característico de nosotros los colombianos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón.